Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa, Las Palabras Clave. Ya sabe usted la cita de los lunes a las 9 de la noche en esta señal de tu canal 10, que llega a toda la península, gracias a la vía satelital, y a cualquier parte del mundo, gracias al Internet, bendito Internet. Estamos transmitiendo en vivo desde Mérida, Yucatán, y es un gusto que nos esté recibiendo una vez más, porque el tema que hoy tenemos, créame que es de sumo interés. Como todos los programas que hacemos aquí en Palabras Clave, tratan de buscar aquellos temas de interés público, temas que están en la agenda periodística y de la sociedad. El tema de hoy está posicionado desde hace mucho tiempo. Ha sido polémico, es muy polémico. De hecho, mis invitados amablemente nos hemos puesto de acuerdo antes, le digo a usted, para saber qué turnos van a tener para hablar, a quién voy a presentar primero, incluso para que el principio de equidad esté respetado en todo momento. Son puntos de vista opuestos, pero sobre un tema común y de interés para todos. Estoy hablando del matrimonio por personas del mismo sexo. El viernes pasado se dio a conocer en la Gaceta del Sistema Judicial 3 tesis de jurisprudencia en donde se hace referencia a esta situación, a este tema tan importante. Se habla de el matrimonio entre personas del mismo sexo, de que si es inconstitucional el hecho de que esté planteada la ley estatal en determinados términos que sean excluyentes. De esto se pronunció la Corte. Es tiempo ahorita de conocer 2 puntos de vista y quiero presentar a mis invitados. Tengo aquí en la mesa al licenciado Jorge Fernández Mendiburu. Él es abogado de la Asociación Civil Indignación. ¿Cómo estás? Gracias, Carmen. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Jorge. También agradezco la presencia del licenciado en Derecho Marcos Vera Badías, vocero de la Unión por la Familia, colectivo de diferentes asociaciones civiles en favor de la familia. Tengo entendido, ¿no? ¿Qué es su planteamiento? La defensa del matrimonio y la familia, entendida como la unión de un solo hombre y una sola mujer. Perfecto, ya ve usted, son puntos de vista diferentes. Estamos en vivo, por si quiere llamarnos, 948-1111, y vamos a empezar platicando en primer término de cómo está la ley actualmente. Después hablaremos de si existe justificación para cambiarla, a la luz de esto que le comentaba al inicio del pronunciamiento de la Corte. Vamos a platicar también de los casos que han sido representativos aquí en nuestro estado y que han dado lugar de alguna manera a esta polémica. Vamos a hablar también de los aspectos culturales que están involucrados en este tema y finalmente cuáles son las perspectivas. En primer término vamos a platicar con Marcos acerca de cómo está la ley actualmente. Muchas gracias, Carmen. Antes que nada quería agradecerte por este espacio. Buenas noches al auditorio, buenas noches, abogado. Buenas noches. Fernández. Mire, tenemos que tomar en cuenta diferentes vertientes, ¿no? Diferentes legislaciones que están colocadas en distintos niveles. Hablamos de los códigos civiles y los códigos familiares que son propios de cada entidad federativa, que están de alguna manera por debajo de lo que es esta nueva jurisprudencia y de lo que es el artículo 1 constitucional que consagra lo que es el derecho humano a la igualdad y no discriminación. Ha habido un criterio sistemático por parte del Poder Judicial de la Federación que, interpretando este derecho humano a la igualdad y no discriminación, haciéndolo colisionar con el matrimonio entendido en las diferentes entidades, como está codificado, que es entre hombre y mujer, en varias de ellas, en algunas no, entendido que si el matrimonio está establecido como entre un solo hombre y una sola mujer, es discriminatorio hacia las parejas del mismo sexo. Ahora, lo que ocurre, digamos, todo este carril que ha llevado lo que es el Poder Judicial de la Federación, ha cerrado ese círculo con esta jurisprudencia. Porque esta jurisprudencia, una jurisprudencia para nuestro auditorio, es una interpretación del Tribunal Supremo que ya tiene carácter obligatorio. Entonces, la jurisprudencia ya como tal termina por redefinir lo que es la figura matrimonial. Es decir, ya no tiene nada que ver lo que es que sean parejas de distinto sexo, que evoquen de alguna forma la complementariedad sexual para la renovación de las generaciones, sino la simple convivencia afectivo-sexual, que lo dice a la letra la propia jurisprudencia, específicamente la jurisprudencia número 43. Ahora, concediendo y solo concediendo que esto sea el matrimonio, es decir, el matrimonio que tutele nada más
la convivencia afectivo-sexual, concediendo esto, es evidente que sí, que se discrimina a las parejas del mismo sexo. A este tipo de redefinición del matrimonio es lo que yo voy a llamar y voy a definir a partir de ahora en la construcción de mi discurso como matrimonio-sentimiento. Ahora, en los posteriores bloques daré unas perspectivas acerca de cómo esto está en curso de colisión con la libertad de conciencia de varios ciudadanos. Perfecto, muchas gracias, Marcos. Dinos, Jorge. Gracias, Carmen. Bueno, efectivamente concuerdo con lo que dice el abogado. Creo que aquí hay que tener como una perspectiva amplia, ¿no? De cuál es como la normatividad a la cual nos estamos refiriendo, sobre todo a partir de la reforma constitucional del 2011. La reforma constitucional del 2011 quiebra, digamos, significa un paradigma en materia de derechos humanos en nuestro país, que rearticula o modifica la forma de interpretar que ahora tienen los jueces el tema de los derechos humanos. Es decir, esto implica que esa posición jerárquica que antes existía, donde la Constitución era la norma máxima, después venían los tratados internacionales, las leyes locales, ya queda un poco sujeta a una serie de interpretaciones a partir de una serie de principios que están marcados en la propia reforma constitucional. Lo que quiero señalar es que hay un marco normativo que es bastante amplio, que protege no solamente el tema de el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que está establecido en el párrafo 5º del artículo 1º constitucional, y en la Constitución yucateca también, en una reforma del 2013, me parece, hubo una reforma importante para adecuar la Constitución local a la Constitución federal, y se incorporó también esta prohibición de discriminación específicamente por preferencia sexual. Pero además el artículo 4º constitucional hace referencia al derecho a fundar una familia, ¿no? Y es aquí donde viene la interpretación que hacen los tribunales federales de cómo ligar el tema de la prohibición de discriminación por preferencia sexual con el derecho a fundar una familia, que históricamente se había entendido, cuando hablábamos de familia, como la conformada entre un hombre y una mujer, ¿no? Digamos que a partir de la resolución de la acción de la controversia constitucional, creo que acción de inconstitucionalidad 2 del 2010, que valida la reforma en el Distrito Federal que reconoce el matrimonio y el concubinato entre las personas del mismo sexo, es que se empieza a generar esta interpretación que hacen los tribunales federales para incorporar el derecho a fundar una familia con la prohibición de discriminación por preferencia sexual, y decir, el derecho a fundar una familia no es único y exclusivo de las parejas heterosexuales, sino que hay otras realidades que tienen que irse incorporando y reconociendo en la normatividad. Entonces, cuando hablamos de legislación, tenemos que tomar en cuenta, y por supuesto, los tratados internacionales que establecen normas y criterios a los cuales me referiré con posterioridad. Mira, con lo que mencionas, Jorge, tú también, Marcos, creo que una clave de cómo se da esta circunstancia, esta valoración e interpretación, tiene mucho que ver con la noción de familia y de matrimonio, ¿no? Yo creo que ahí es donde pueden entrar en tensión estos dos aspectos. Sí, así es. Sí, yo creo que esto se ha intentado zanjar en otros lados, por ejemplo, creando figuras, ¿no? Que propiamente no son lo que en otras legislaturas han intentado, concretamente en Jalisco, fue, bueno, pues hay un derecho efectivamente reconocido, pero no puede ser matrimonio, ¿no? Entonces, lo que hizo la legislatura local fue generar una figura nueva. Sociedad conyugal, ¿no? Sociedad conyugal, que decía, bueno, pues es para que las parejas del mismo sexo puedan tener derechos también, y el debate, sin embargo, lo que la Corte ha dicho es que no, la creación de figuras alternas es inconstitucional, ¿no? Es decir, que el matrimonio tiene que entenderse ahora, en esta nueva lógica de derechos humanos, como el matrimonio conformado por parejas heterosexuales, pero también por parejas del mismo sexo, a la luz de esa interpretación, insisto, que se da con el tema del derecho a fundar una familia, ¿no? Más adelante, cuando veamos el tema de los casos representativos, les comentaré un poco cómo esta reflexión fue la que trajo un juez federal aquí a colación, ahora que acaba de reconocerse el derecho de dos madres, o sea, de una pareja conformada a registrar a su hijo, ¿no? Y cómo empiezan a hacer esta interpretación a partir justamente del derecho a fundar una familia. Gracias, Jorge. Marcos, ¿tú consideras también que puede estar
esta disyuntiva de familia, matrimonio, en el origen de esta discusión? Es el tema trascendental, ¿no? Como le mencionaba en el desarrollo de mi primer comentario, si la Suprema Corte considera que en su tesis jurisprudencial como matrimonio lo que está basado en la simple convivencia afectivo-sexual, y eso considera matrimonio, entonces sí estamos hablando de una exclusión de las parejas del mismo sexo. Ahora, yo en el siguiente bloque, en la siguiente palabra clave, es donde desarrollaré en la justificación jurídica de lo que es matrimonio, donde desarrollaré lo que es, donde pondré en controversia lo que es esta definición que ha puesto la Corte, ¿no? O que ha sustentado ya la Corte y la ha hecho ya obligatoria. Ahora, otro punto que creo que es importante, porque pues yo he escuchado esta duda y la he leído en los medios de comunicación, es si las parejas del mismo sexo ahora podrán ya contraer matrimonio automáticamente por medio, o sea, pueden ir al registro civil mañana y ya casarse, por ejemplo. El hecho es que todavía no es así, porque si bien hasta hoy, por ejemplo, aquí en el estado hay aproximadamente 10 parejas, yo no tengo el número muy presente, quizás el ICSI, aproximadamente 10 parejas que han logrado acceder a la figura del matrimonio, fue en virtud de poner un amparo, precisamente fundándose en el artículo 1 constitucional. Fíjate, pero hablando de imprecisiones, claro. Para empezar, tú empiezas a escuchar a los medios y lo replican, que se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación. Estas tesis de jurisprudencia se dieron a conocer en el semanario judicial, Así es. para empezar, ¿no? Entonces ya desde ahí empieza la desinformación, la ambigüedad, y entonces si usted quiere revisar puntualmente estos documentos, hágalo en el semanario judicial. Ahí están estas tesis, entre otros muchos documentos, ¿no? Así es. Vamos a ir a la pausa, me están indicando mis compañeros, y regresando vamos a platicar a fondo de cómo está la justificación. Finalmente, como dice Marcos, el hecho de que se hayan dado esta determinación por parte de la Suprema Corte de Justicia no es automático el cambio en la ley, tengo entendido. La jurisprudencia no es ley. Regresando vamos a platicar de cuál es la justificación que en su momento habría para hacer modificaciones al marco legal de nuestro Estado. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí en Palabras Clave, platicando esta noche del tema matrimonio entre personas del mismo sexo, a raíz de la declaración que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que es inconstitucional prohibirlos. Estamos platicando con el licenciado Marcos Vera, con el licenciado Jorge Fernández, y nos están platicando acerca de los aspectos asociados a este tema. En el bloque anterior, en el primer bloque, coincidieron en el hecho de que esto que acaba de decir la Corte no es automáticamente una ley. Según el volado que nos echamos al inicio del programa, esta segunda palabra te toca a ti, Jorge, iniciar y decirnos, por favor, cómo está la legislación actual en la materia. Sí. Sí, efectivamente, la jurisprudencia recién emitida por la Corte no implica que automáticamente las personas, las parejas del mismo sexo puedan acceder al matrimonio o al concubinato. Lo que establece es una obligación ya prácticamente total para los órganos juzgadores, ¿no?, de incorporar estos criterios en toda la resolución, que ya lo venían haciendo, ¿no? Es decir, no es tampoco una novedad, pero lo que sí me parece es que brinda nuevas posibilidades y herramientas para parejas, organizaciones que en un momento dado quieran reclamar, por ejemplo, la inconstitucionalidad, por ejemplo, del Código de Familia del Estado, es decir, en una posibilidad de que reclamo de esa inconstitucionalidad pueda, a futuro, después de un juicio, generar alguna obligación de carácter general, es decir, pero tiene que haber un procedimiento judicial, lo que quiero decir. Entonces, en realidad, la situación normativa en el estado de Yucatán, pues sigue siendo básicamente la misma que era antes de la jurisprudencia, es decir, hay una omisión en la legislación familiar del estado para reconocer matrimonio y concubinato entre parejas del mismo sexo.
que es aquí un poco donde viene la bipolaridad de la legislación local. Sin embargo, hay un reconocimiento en la legislación, en la Constitución local, de prohibición de discriminación por preferencia sexual y por identidad sexogenérica. Hay un reconocimiento en el artículo 94 de la Constitución local de que se debe reconocer la pluralidad de familias, ¿no? Justamente después o antes, no me acuerdo, de la definición de matrimonio como la conformada por un solo hombre y una sola mujer. Entonces, estamos en una constante bipolaridad en nuestra normatividad local, que me parece que lo que hace la jurisprudencia de la Corte es decir, bueno, pues es que ya no hay duda, ¿no? Y me parece que ya es momento en que las legislaciones tienen que empezar a ser adecuadas con este estándar de derechos humanos que ya se estableció desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Pero que además son estándares que tienen además fundamento en pues, los tratados, los criterios internacionales que también se han emitido a nivel internacional, donde el tema también es incipiente, hay que decirlo, es decir, no es que hay una vasta jurisprudencia, pero también ya ha habido algunos elementos que nos permiten reforzar este criterio para buscar una reforma, ¿no? Normativa. Yo revisaba de qué manera da a conocer la Corte este acontecimiento y decía que simplemente entre otras cosas, había que reconocer la necesidad de este pronunciamiento porque tan solo en 3 años se han recibido 100 juicios de amparo por esta razón. Entonces, es tal la cantidad de casos y de fallos de la Suprema Corte que de plano dice, pues vamos a declararlo ya de una vez inconstitucional. ¿Qué opinas tú, Marcos? Bueno, Carmen, acá es donde comienzo a poner en duda lo que es esta nueva definición del matrimonio por parte de la Suprema Corte. ¿A qué me refiero? Y bueno, la palabra clave supongo que acá es justificación jurídica. ¿Cuál es la justificación jurídica del matrimonio? Y lo planteo como una pregunta. Si a los seres humanos los trajeran las cigüeñas, pues digamos, ya sabe como nos cuentan en la infancia, si a los seres humanos los trajeran las cigüeñas, no habría ningún motivo para el Estado. Todos seríamos parisinos, para empezar, ¿no? Todos venimos de... No habría ningún motivo para el Estado para regular una institución como la matrimonial, ¿no? Entonces, en ese sentido, si el Estado se atreviera a decirnos qué hacer con nuestras relaciones afectivo-sexuales, estarían inmiscuyéndose indebidamente en nuestra vida privada. Pero bueno, bien sabemos que los seres humanos no vienen en el pico de las cigüeñas. Y bueno, si así fuera, en vez del matrimonio tendríamos un manual de cómo estas aves traen a los niños, ¿no? En vez del matrimonio. Ahora, lo que ocurre al momento de redefinir la figura matrimonial al matrimonio sentimiento al que hice referencia hace un momento, es decir, solo la simple convivencia de relaciones afectivo-sexuales, lo que ocurre es que se arranca de esta certeza racional y jurídica y objetiva y se pasa a legislar sentimientos, como tal, como matrimonio sentimiento. Ahora, ¿por qué el Estado como tal, a lo largo de toda la historia, si quieres, de la humanidad, instituye el matrimonio? Porque a partir de esa institución es que se garantiza que va a poder tener miembros en el futuro, ¿no? Miembros que van a dotar de personas tanto al Estado como a la propia sociedad. Es decir, en el matrimonio entendido, por lo menos hasta hoy, en el código familiar de lo que es Yucatán, como un solo hombre y una mujer, lo que se está protegiendo es precisamente esa realidad, ¿no? Esa realidad de que pues, los seres humanos vienen de una cigüeña, sino que vienen solamente de la unión de un hombre y una mujer. Solo de la combinación del material genético de un hombre y una mujer se produce la vida. Ahora, ¿qué es lo que normalmente escuchamos? Que se debe no se debe discriminar el amor, ¿no? No se debe discriminar el amor entre dos personas del mismo sexo, pero bueno, a la conclusión a la que podemos llegar es que nunca se discriminó el amor porque nunca se legisló como tal el amor. Entonces, no hay una discriminación hacia el amor homosexual, porque nunca se legisló el amor heterosexual. Fíjate que a esto que es de referencia tiene que ver la jurisprudencia número 43, que dice que que la ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad de aquel
o sea, es decir, el matrimonio, es la procreación y que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional. En esos términos está la legislación actual aquí en Yucatán. Sí, así es. Sí, efectivamente. Yo aquí lo que quiero decir es que el matrimonio tiene muchos fines, es decir, y se pueden generar muchísimos supuestos. Es decir, el fin, por supuesto, el fin procreativo, ¿no? Es uno, ¿no? De los que no necesariamente uno tiene que estar casado para procrear, pero bueno, el fin. Pero en la vida se pueden dar muchos supuestos en donde el matrimonio lo que hace es unir a dos personas que se quieren y que quieren estar juntos, tienen coincidencias, que pueden ser dos personas que no necesariamente quieran tener hijos, heterosexuales, ¿no? Que no necesariamente quieran tener hijos, que los hay muchos, pueden ser dos personas que culminaron una relación anterior o que enviudaron y se vuelven a encontrar con alguien en la vida y quieren fortalecer sus vínculos. Podemos encontrar muchísimos supuestos, es decir, el de la procreación es uno, por supuesto, pero hay otros, ¿no? Y me parece que ese es el énfasis que le da la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que pensar, que ya el fin del matrimonio pues no es meramente la procreación, no simple y sencillamente el poder generar, pero lo más importante aquí es que el matrimonio genera derechos. Es decir, claro, obligaciones, por supuesto, también, pero genera derechos. Y me parece que esa es la tónica y esa es la lógica que debe regir, ¿no? Cuando hablamos de matrimonio. Es decir, es una unión que al ser reconocida por el Estado, a las partes les va a generar una serie de derechos del uno para y obligaciones del uno para con el otro, ¿no? Más allá si quieren tener hijos, no quieren tener hijos, si quieren tener relaciones sexuales, no quieren tener relaciones sexuales, eso ya es asunto de ellos, ¿no? De cómo quieren llevar su vida privada, pero sí es un hecho que hay una serie de derechos que se derivan, que ya fueron también definidos por la Suprema Corte, ¿no? Cuando resolvió el primer amparo que llegó a revisión que fue el caso de Oaxaca, la Suprema Corte dijo los beneficios que se generan del matrimonio son fiscales, son de corte civil, son de corte laboral, son de corte de la salud, es decir, hay toda una serie de ponderaciones que hace la Corte para decir, pues sí, es una decisión que puede tener fines procreativos o no procreativos, puede ser cuántos matrimonios por interés no hemos visto en la historia de la humanidad, pero que al final del día, en la etapa actual, en una época de derechos y coyuntura de derechos humanos, tenemos que reconocer que es una figura que genera derechos, ¿no? Y a partir de eso basamos la necesidad de reconocer que y es la figura que ha sido siempre la que reconoce junto con el concubinato, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista y con esta argumentación que das, la ley, en los términos en los que está, debe actualizarse. Desde mi perspectiva, claro, debe de actualizarse con los criterios, con la línea que ha dado la Suprema Corte, insisto, porque son criterios de derechos humanos. Estamos hablando de derechos civiles, ¿no? Fundamentalmente. Y creo que en ese sentido tiene que ir la actividad normativa. Hemos estado insistiendo en ello, bueno, seguramente más adelante se tocará el tema de la acción por omisión legislativa o normativa que se presentó aquí en el Tribunal Constitucional. Hay una propuesta legislativa que se presentó a inicios de la legislatura que ya va a concluir, es decir, hay como elementos, ¿no? Y bueno, ahora la reciente jurisprudencia, más todos los casos, estamos hablando de más de 20 casos, amparos que cuando menos las organizaciones hemos estado acompañando, seguramente hay otros de otras personas que se fueron por su vía y contrataron a sus abogados, pero sí estamos hablando de una realidad que está cada vez expresándose y evidenciándose, ¿no? Me llama la atención el énfasis que haces en la cuestión de derechos y obligaciones, y que obviamente tiene que ver con derechos humanos finalmente. En este sentido, Marcos, ¿tú qué consideras? ¿Qué opinas? Correcto, Carmen. Acá habría que entender que en el caso, por ejemplo, de una pareja infértil o una pareja que se casa por interés, no permanece intocado el hecho objetivo, racional, de que solamente la combinación del material genético de un hombre y una mujer genera la vida, ¿no? Ese es el presupuesto del matrimonio, por lo menos entendido hasta el día de hoy en el Código de Familia del Estado de Yucatán, ¿no? Y que es el que yo defiendo. Es decir, ese es el presupuesto fundamental, y en virtud de esa unión de un solo hombre y una mujer es que puede generarse el cuadro de la filiación. Y una vez generado el cuadro de la filiación es que la legislación familiar contempla todas las instituciones de herencia, etcétera, ¿no? Todos estos derechos, porque bueno, el patrimonio es de la familia,
el patrimonio es de la familia, no perdón, la familia el patrimonio es para la familia, no al revés, ¿no? Entonces, es en virtud de eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando de estos cimientos que estaban perfectamente anclados en este hecho que trasciende al Estado, trasciende a la sociedad, el hecho de que solo la combinación del material genético de un hombre y una mujer genera la vida, el cuadro de la filiación, se trasladan a lo que es los sentimientos, la afectividad, la convivencia afectivo-sexual. Y bueno, y lo que desencadena esto es que estos nuevos cimientos se asienten sobre una particular visión antropológica de la sexualidad humana, ¿no? De la que hablaremos más adelante. Pero esta visión antropológica es la que propugna por la filiación subjetiva a la idea de que el sexo genital es un dato irrelevante para el ser humano, a que, por ejemplo, paternidad y maternidad son construcciones culturales que se pueden intercambiar y que son irrelevantes, precisamente porque pues, al desgajarse esto de la certeza racional de la realidad, que es un hecho innegable, nadie podría decir que pues, usted, el señor camarógrafo, todos nacemos de un hombre y una mujer. Entonces, lo que ocurre al momento de trasladar el cimiento es que se asienta ahora sobre sentimientos, sobre relaciones afectivo-sexuales, y que se asientan ahora, que empiezan a promover una visión particular de lo que es la sexualidad humana, que es lo que llamamos ideología de género. Oye, Marcos, entonces, en tu lógica, tal como está la ley de nuestro Estado actualmente, así está bien. No tendría que tener ninguna modificación. Bueno, las leyes siempre son perfectibles, claro, ¿no? Pero es un hecho que el presupuesto que se genera a partir del material genético de un hombre y una mujer, es decir, que solo de esa unión surge la vida, eso es un dato innegable, ¿no? Usted tiene papá y mamá, yo tengo papá y mamá, todos los seres humanos que nos empiezan a acompañar en esta tierra, pues tienen papá y mamá. Es muy cierto que hay diferentes técnicas de reproducción asistida, etcétera, que es a donde nos lleva al final de cuentas la ideología de género, pero siempre que se produzca un nacimiento, por lo menos en el material genético, siempre recordaremos que es producto de gametos masculinos y gametos femeninos. Y eso es lo que protege, esa realidad de la familia es la que protege el matrimonio. Ese presupuesto es perfectible, por supuesto. ¿Vamos a ir a corte? Oh. En ese momento vamos a corte, no le cambie, esto es Palabras Clave. Estamos de regreso y ya ve usted, el tiempo se pasa volando. Nuestro equipo de noticias se dio a la tarea de ir a las calles y preguntarle a la gente qué opina sobre este tema, porque siempre es muy importante saber qué opina la gente. Se habla de mayorías, de minorías, pero finalmente el común de las personas, ¿qué es lo que opina a este respecto? Vamos a ir a esta nota que prepararon mis compañeros. Yucatecos afirmaron en un sondeo que la aprobación de los matrimonios del mismo sexo por parte del Tribunal Superior de Justicia es una decisión que debe ser elogiada, debido a que representa un avance para la sociedad en materia de igualdad de derechos y oportunidades. De igual forma, dijeron que los homosexuales tienen derecho a tener una vida acorde a sus necesidades y no deben dejarse amedrentar por los prejuicios a los que se podrían enfrentar, debido a que esto representa una evolución a la sociedad yucateca que deberá acostumbrarse. Yo pienso que está muy bien que hayan aceptado eso, que hayan aceptado el compromiso con las parejas del mismo sexo, porque al fin y al cabo son personas como nosotros y pues tienen derecho a ser felices también, así que yo estoy muy de acuerdo con eso. Siempre va a haber personas que van a juzgar a las parejas que son del mismo sexo, pero sin embargo, como te repito, al fin y al cabo son personas, tienen derecho a ser felices como puedan, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto la sociedad siempre va a opinar. Es normal que haya personas que no están de acuerdo, pero pues yo creo que se debería de respetar. Si ya se aprobó, pues así debería de ser. Hay que respetar las creencias o ideologías de cada quien. Así como existe la libertad de expresión, existe la libertad de escoger lo que tú quieres ser, de lo que tú quieres disfrutar. Entonces,
No sé por qué hay esa rivalidad. Ahorita, por lo que tengo entendido, iglesia, sociedad, puesto que pues ante Dios todos somos iguales. Ahora sí que yo estoy de acuerdo. No tiene por qué, el hecho de que seas del mismo sexo no quiere decir que no puedas disfrutar lo que una mujer o un hombre puede disfrutar. Independientemente, todos hemos peleado igualdad de géneros. ¿Por qué no exigir la igualdad de los mismos derechos? Pues la verdad es solo aceptarlos tal y como son. No hay que discriminarlos. Todos somos personas, todos tenemos los mismos derechos. Todo viene siendo lo mismo. Obviamente, aunque se casen, siempre va a haber personas que lo van a estar discriminando, no van a estar de acuerdo, pero pues ya es solo ellos, es el amor que sienten, es su vida, es lo que ellos piensen, ellos tienen la última opinión. Pienso, desgraciadamente la religión no va a estar de acuerdo, pero a nivel legal diría que está bien, ya todo se va adaptando. Ya estamos en una nueva sociedad en la que la mayoría de las cosas se permiten y por consecuencia ya se podrían casar sin ningún prejuicio ni nada. Creo que es un avance importante para nosotros como país de que ya no estemos con pensamiento de país tercermundista, en que pues obviamente vivimos en un país en el que las libertades son para todas las personas. Entonces yo creo que pues esto pues permite o les reconoce a estas personas ya no solo un derecho, sino que también les da cierta seguridad al momento igual de que pues si se van a divorciar, o sea, tengan cierta seguridad como tienen las parejas heterosexuales de que pues reciban una pensión o reciban parte de lo que les corresponde, de lo que se estuvo ganando durante el matrimonio. Con esta nueva regulación, las parejas interesadas podrán contraer nupcias de forma legal y en caso de que la Constitución estatal no lo permita, podrán meter un amparo que deberá ser aprobada de manera inmediata. Con imágenes de Víctor Huicabe, información de Arminda Pérez, Notivisión. Ya ve usted la diversidad de opiniones, pero las que vimos aquí, más o menos en el mismo sentido, en que hay que reconocerlo y demás. Yo le preguntaba a Marcos ahorita, ¿tú cómo lo viste? Y dice que bastante cargadito al lado de que sí, que están de acuerdo. No entiendo. No entiendo. Perfectamente. Y también me llamó la atención cómo tú manejaste el hecho de que matrimonio se relaciona con derechos, obligaciones, pero una y otra vez hicieron énfasis las personas en la felicidad, en ese componente tan importante que puede tener un ser humano al poder unir su vida a la persona que quiere, que yo creo que es otra de las aristas que valdría la pena comentar. Ahora bien, es momento de hablar, antes de que se nos vaya el programa, de los casos representativos que tenemos aquí en Yucatán y que de alguna manera han detonado esta inquietud de ciertos grupos, de ciertos colectivos para propugnar porque se reconozca este derecho de las personas que son homosexuales o que desean casarse siendo del mismo sexo, y también de aquellos casos que han generado la reacción de ciertos sectores, de ciertas asociaciones civiles, en donde efectivamente piensan que no es correcto. ¿Qué opinas al respecto, Jorge? ¿Cuáles son esos casos que tienen más adelante? Mira, hay, como ya lo mencionaba, hay más o menos de los juicios de amparo que se han presentado. Nosotros como organizaciones hemos acompañado más o menos 15, entre 15 y 17, no tengo exactamente el número a la mano, pero aquí es importante señalar que los casos no han sido nada más en la búsqueda del matrimonio, ¿no? Es decir, en esta lógica de derechos, bueno, también hemos acompañado unas diligencias de jurisdicción voluntaria para que una pareja de chicos sean reconocidos como concubinos, que también fueron favorables, pero además ha habido otros casos que demuestran que este es un tema que me parece que tiene que enfocarse, insisto, en el asunto de los derechos humanos. El caso reciente de Carla y Lorena, que es el de estas dos esposas, ¿no?, que se casaron, que fueron de las primeras en casarse con juicios de amparo, y que una de ellas se sometió a un procedimiento de reproducción asistida. Van al registro civil a intentar registrar a su bebé con el apellido de las dos, y reconociendo el registro que
que eran las dos mamás, el registro civil se niega, se inicia un juicio de amparo y el juez de amparo hace una semana, poco más de una semana, reconoce el derecho que tienen ellas de fundar una familia y de que las autoridades administrativas reconozcan ese derecho. Pero también llevamos casos, por eso insisto en el tema de los derechos, de otras dos parejas a quienes el Seguro Social se negó a reconocer, ¿no? a su cónyuge como beneficiario del Seguro Social. Entonces tuvimos que iniciar también un par de juicios de amparo para que los jueces federales le ordenaran en este caso al Instituto Mexicano del Seguro Social, que los reconociera, ¿no? Lo inscribiera el cónyuge como beneficiario, ¿no? Con posterioridad el Seguro Social ya sacó una circular donde ya va a permitir que todas las parejas del mismo sexo puedan reconocer a sus parejas. Entonces, lo que quiero decir con esta diversidad de casos es que es insistir como en el enfoque de derechos humanos que le queremos dar al tema, ¿no? Estamos hablando, sí, efectivamente, del derecho a que el Estado reconozca el derecho a ser felices, pero también que eso, siendo muy pragmáticos, en un mundo como el que vivimos, de sistemáticas violaciones a derechos humanos, haciendo el recuento histórico de las situaciones de exclusión que han vivido las personas homosexuales en la historia de la humanidad, me parece que ese es el enfoque que tenemos que darlo, y por eso estos casos lo que hacen es ilustrar que ese es el meollo y el argumento principal de la exigencia, ¿no? Y que además son representativos no solo de alguien que se quiere casar y que finalmente lo logró, sino que una vez que se logró, todos los elementos asociados, los aspectos asociados que tú mencionas, Jorge. ¿Qué opinas, Marcos? Mire, es muy en relación con lo que acaba de desarrollar el abogado Fernández. Los casos representativos pues están a la vista, ¿no? Acá en Yucatán pues son los de los 10 amparos, etcétera, el que acaba de mencionar de la persona registrada en nombre de dos mamás. Entonces, en este caso, como le mencioné, esta ideología, la ideología de género, que es el sustento teórico del matrimonio homosexual, es decir, donde no se reconoce un papel fundamental ni a la paternidad ni a la maternidad, sino que son construcciones culturales, y por lo tanto también hombre y mujer son construcciones culturales, es que se entiende lo que puede venir más adelante, ¿no? Ahora, en casos representativos, yo quería simplemente plantear la siguiente pregunta en base a lo que se define ahora como matrimonio por la Corte, que es matrimonio sentimiento. Si dos personas que quieren hacer vida en común son matrimonios simplemente porque se aman, porque pues quieren compartir su relación afectivo-sexual, ¿cuál sería el impedimento para que 3 o más personas puedan promover su juicio de amparo y también ser como tal un matrimonio? Ahora, aunado a este hecho, eso sería, pues vamos a llamarle así, un caso representativo. Más adelante, ahora citaré unos más claros, ¿no? Ahora, si del matrimonio se genera el cuadro de la filiación, es decir, si existe un matrimonio con 3 personas, es decir, lo que seguiría es que esas 3 personas podrían tener hijos, ¿no? Y entonces a esos hijos de esas 3 personas sería una persona con triple filiación de aquellas que son sus padres, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es el efecto dominó que ocurre al momento de sustentar todo el edificio de lo que es el matrimonio, negando una realidad que, como te dije hace un rato, que trasciende toda sociedad, todo Estado, y que es la que tenemos papá y mamá, ¿no? Ahora, y esto puede parecer que yo lo estoy inventando o algo así, pero no. En la Ciudad de México se editó un manual que sugiere en la portada, que lo pone abiertamente, que dice que una persona puede tener hasta 3 mamás. Aquí tengo la ilustración, dice primero una mamá, 2 mamás y 3 mamás. ¿Sabes qué? No se vio. ¿No se vio? Perdón. Aquí está, No se va a ver una muy mamá, bien, ¿no? 2 mamás, 3 mamás. Bueno, entonces, como les comento, este es el efecto inmediato de entender el matrimonio como asentándolo sobre sentimientos, ¿no? Lo que prosigue es la filiación subjetiva, es decir, yo puedo ser papá de la persona que sea, de la persona que, ya sea por un medio de reproducción asistida, como acabamos de escuchar, o de cualquier otra manera, de un matrimonio anterior. Inclusive este manual pone el caso de las 3 mamás en virtud de que
de que se divorcia una pareja de una pareja heterosexual y después esta otra persona se casa con una persona, otra mujer, una mujer con otra mujer, entonces ya supuestamente tiene 3 mamás, ¿no? Sabes que ya me dolió la cabeza. No es cierto. Vamos a ir a la pausa, Marcos, ¿me permites? Regresamos, esto es Palabras Clave. Y estamos de regreso aquí en Palabras Clave. Lleve usted, el tiempo se pasa volando. Es la última y nos vamos, pero antes vamos a recibir las palabras clave de Tony Peraza. Ay, Tony Peraza. Vamos a la última palabra. Bueno, tiene que ver con los aspectos culturales, en donde vamos a relacionar también con perspectivas. Y vamos contigo, Jorge, ¿tú tienes algo que acotar? Sí, nada más que decir que efectivamente, yo creo que eso que comentaba el abogado Marcos hace un rato pasa, pues sí, puede pasar en las relaciones homosexuales, pero también pasa en las relaciones heterosexuales. Es decir, cuando una pareja heterosexual se divorcia y alguno o alguna inicia una relación, siempre los hijos o las hijas van a tener como hay una relación con dos familias, ¿no? Es decir, me parece que eso pasa en cualquier tipo de relación, no exclusivamente en esta. Entonces, bueno, pues sí quería como enfatizar el punto y bueno, nada más señalar que yo creo que insistir en el tema del matrimonio no va a dar tiempo de expresar como la preocupación sobre el ámbito cultural, que hay que reforzarla. Me parece que hay que empezar a trabajar el tema de la educación con un sentido de no discriminación. Hay todavía mucho que hacer, ¿no? En materia de empezar a permear con los sentimientos de pluralidad, de reconocimiento de la pluralidad, etcétera, etcétera. ¿Y esa labor le tocaría al Estado? Le tocaría al Estado, por supuesto. Me parece que una política pública, aquí el tema del matrimonio es importante porque de lo que se trata es de visibilizar a un sector históricamente excluido, pero además les doy un dato. Yucatán es de los estados, en el caso concreto, con mayores índices de crímenes de odio por homofobia. Es decir, entonces me parece que en la medida en que podamos ir naturalizando también, ir reconociendo algo que es natural, ha sido natural toda la historia de la humanidad, me parece que en ese sentido podemos empezar también a sentar bases para hacer frente a este tipo de fenómenos, ¿no? Que generalmente se tratan como crímenes de carácter pasional. Y lo segundo es, me parece que aquí lo que la Corte determina fundamentalmente, rápidamente, es decir, aquí que dos personas o dos parejas del mismo sexo decidan, una pareja del mismo sexo decida construir su vida como quiera, en realidad no afecta absolutamente a nadie. Es decir, cada quien hace, así como esta definición del matrimonio que es respetable de la procreación, hay muchas otras formas de ver y entender el matrimonio. Una de ellas es esta, y me parece que el grado a partir del cual se establecen los parámetros tiene que ser el grado de la propia relación. Bien, ¿no? Gracias, Jorge. Marcos, disculpe. Nada más quería enfatizar, tengo acá un protocolo de la Suprema Corte que se puede insertar dentro, porque esto fue en el 2014, dentro de estos criterios que ha tenido el Supremo Tribunal para llegar a la jurisprudencia a la que llegó, ¿no? Pues era muy obvio que en esto iba a terminar. Ahora, este protocolo de la Suprema Corte dice expresamente que una persona no nace niño ni nace niña. ¿En qué sentido? Al momento de definir sexo, lo define de la siguiente manera. Cuando se habla de sexo, se hace referencia a los cuerpos sexuados de las personas, esto es, a las características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos o hembras al nacer. En México, el sexo se asigna a las personas al nacer, incluyéndolo como un dato en el acta de nacimiento. La legislación civil mexicana incluye dos posibilidades.
Una persona puede ser clasificada como hombre o como mujer. Los criterios para establecer si una persona será clasificada como hombre o mujer, por lo general, no se encuentran en la ley civil. La decisión se toma en los casos entre los médicos que atienden el parto y los padres y las madres. Es decir, que el niño como tal no tiene nada que ver su sexo biológico, sino que tiene que escoger más adelante qué ser, ¿no? Esto se sustenta en la base de lo que es la ideología de género. Oye, Perdón. pues vamos a tener que hacer otro programa de plano, porque nos tenemos que despedir. Segunda Gracias, parte. Marcos Vera. Jorge Fernández, muchas Gracias. gracias. Gracias Dios por la mediante, invitación. estaremos la próxima semana con más palabras clave.